Después de esta lección queríamos hablar en profundidad sobre otra lección, pero vamos a resumirla más adelante. But our goal is to go up until about 7:20. Nuestra meta es avanzar después del siguiente receso, Have 30 minutes of Q&A. terminar a las 7:20 y luego tener hasta las 7:50 preguntas y respuestas. In about 5 or 10 till 8, there'll be some announcements and some singing and announcements. Y después 10 para las 8 vamos a permitir que nuestro pastor Andrés haga la clausura, los anuncios y todo lo que eso implica. So it wraps up by 8. Así es que para las 8 en punto tenemos que estar terminados. In the meantime, let's get back to work. Y mientras tanto vamos a ponernos a trabajar entonces. Now, I want to talk to you Bueno, about classical Lutheran soteriology. quisiera hablarles acerca de la propuesta teológica clásica luterana And let me make something explicit. sobre la soteriología. Y quisiera dejar primero en claro lo siguiente. I'm not talking about the views of Martin Luther himself. No voy a hablar de los puntos de vista de Martín Lutero, sino de What we would call post-Reformation Lutheranism. lo que nosotros llamamos el luteranismo de la post-reforma, o sea, después de Lutero. I'm only going to quote to you Solamente voy a citar delante de ustedes from Lutheran sources. de fuentes luteranas. I'm not going to tell you what Reformed people say about Luther. No voy a decirles lo que los reformados dicen acerca de los luteranos, I'm going to read you systematic theology textbooks from the Lutherans. sino que voy a citar a textos de teología sistemática de luteranos. And this diagram, remember very quickly, Recuerden rápidamente el diagrama que vimos anteriormente. represents Calvin and Westminster Larger Catechism. Este diagrama representa la teología de Calvino y de los estándares de Westminster, The centrality of union with Christ, acerca de la centralidad de la unión con Cristo and the way that justification and sanctification are in Christ. y la manera como operan la justificación y la santificación en Cristo. You know, someone told me that you should take a couple of minutes and explain why the Westminster standards are important for theology. Because A brief word here about why the Westminster Standards are so important for theology. de paso quisiera mencionar un par de minutos por qué los estándares de Westminster son tan importantes en la teología cristiana. From the time of John Calvin in the 1530s Porque después de 1530, del tiempo de Juan Calvino, to the convening of the Westminster Assembly in the 1740s, hasta que en 1640 se llamó a la Asamblea de Westminster en Gran Bretaña, the Reformed tradition saw numbers of volumes of theology written. la tradición reformada fue testiga de grandes volúmenes escritos acerca de teología. And there was a basic homogeneity to that work. Y había una unidad básica de homogeneidad en todos esos tratados. What the Westminster Assembly sought to do Lo que trató de hacer la Asamblea de Westminster was to consolidate the teaching of the Reformed tradition fue consolidar la enseñanza de la tradición reformada in the form of a confession for ministers in the church en la forma de una confesión para los pastores de la iglesia and in the form of a larger and shorter catechism for teaching. y en la forma de un catecismo mayor y un catecismo menor para poder enseñar en la iglesia. And the Westminster Confession and Catechisms Y la confesión de fe de Westminster y los catecismos como un todo give the church a clearly defined theological identity. le dan a la iglesia una identidad teológica claramente definida. They serve as a doctrinal summary of the teachings of the church. Los estándares de Westminster constituyen la suma de la enseñanza de la doctrina cristiana para la iglesia. As Paul enjoins Timothy to, or the author of Hebrews enjoins the church, hold fast your good confession. Así como el libro de Hebreos le llama a la iglesia a perseverar en su confesión de fe. The Westminster Standards were written to summarize
what that good confession in the Bible is. Entonces los estándares de Westminster fueron escritos para resumir en aquello que consiste esa confesión de fe a la cual la iglesia debe aferrarse. This helps the church and ministers in the church Y esto ayuda a la iglesia y a los pastores dentro de la iglesia to have a common doctrinal understanding, a tener un entendimiento teológico doctrinal común which enriches both teaching and witness to the world. que enriquece tanto la enseñanza a la iglesia así como el testimonio ante el mundo. We are not individual Christians with our own idiosyncratic views. No somos cristianos individuales, cada uno con su propio punto de vista idiosincrático, We are the people of God with a common confession. sino que somos el pueblo de Dios con una confesión común enraizada en la palabra de Dios. And the Westminster Standards consolidate Y los estándares de Westminster consolidan and summarize y resumen the basic system of doctrine taught in the Old and New Testament. el sistema fundamental de doctrina tal cual es enseñado en el Antiguo y en el Nuevo Testamentos. Ministers can confess what the confession teaches Y los pastores podemos confesar lo que enseña la confesión de fe from the heart, ex animo, desde nuestro corazón, o como se dice en latín, ex anima. and then instruct the church Y in luego, doctrines. y luego podemos instruir a la iglesia en las doctrinas de la Biblia. And parents can instruct children Y los papás, los padres pueden enseñar a sus hijos in those precious truths. en esas preciosas verdades. And so we are confessional Entonces nosotros somos confesionales and not evangelical. y no somos evangelicales en ese sentido. Evangelicalism has no confession Porque el evangelicalismo no tiene una confesión. and no historical continuity to the past. Entonces no tienen una continuidad histórica con la iglesia del pasado. But a confession gives you historical continuity to the past. Pero la confesión después de la reforma nos da una continuidad con la iglesia And summarizes the teaching of the Bible. y resume la enseñanza de la palabra de Dios. More valuable than I know how to express. Por eso es que nosotros le damos bastante valor a la confesión de fe de Westminster como un documento subordinado a la palabra de Dios. Anything else? Fine, Yeah. enough. Okay, now the Lutheran view of union with Christ in relationship to the benefit. Ahora bien, la doctrina luterana de la unión con Cristo en relación con los beneficios que Cristo trae. I'm going to quote from two prominent Lutheran theologians. Voy a trabajar un par de citas de dos teólogos luteranos muy prominentes. John Theodor Müller En primer lugar, de Juan Teodoro Müller and Francis Pieper, y también de Francis Pieper. post-Reformation Lutheran view. Ambos expresan la perspectiva luterana después de la Reforma. Pieper wrote a 4-volume Christian Dogmatics Pieper escribió un tratado de teología sistemática en 4 volúmenes in the 19th century. en el siglo XIX. He's the Lutheran equivalent to Charles Hodge. Él es el equivalente en el lado luterano de lo que es Charles Hodge en el lado reformado, Or Herman Bavinck, o lo que es Herman Bavinck en el lado reformado. big volume. Son volúmenes grandes. John Theodor Müller En cambio, Teodoro Müller wrote a 1-volume work in the 20th century entitled Christian Dogmatics. en el siglo XX él escribió un solo volumen titulado Dogmática Cristiana, That more or less summarizes Pieper. que de una u otra manera resume a Pieper. He's the equivalent to a Louis Berkhoff. Él es el equivalente a esta teología sistemática más cercana a nosotros como la teología sistemática de Louis Berkhoff. These are primary systematic theology textbooks Entonces son textos de teología sistemática bastante importantes, primarios en ese sentido, that conservative Lutheran ministerial students que los estudiantes ministeriales luteranos conservadores are required to read in seminary. se les requiere que deben estudiarlos en los seminarios. And I'll quote only from them. Y solamente de ellos dos voy a hacer algunas citas. Now, Muller begins his discussion Ahora bien, Müller empieza su discusión of how redemption is applied de cómo se aplica la redención
on page 320 of his Christian Dogmatics. Y se encuentra eso en la página 320 de su libro llamado Dogmática Cristiana. And he talks in terms of sequences of events that happen in salvation. Él habla en términos de secuencias de eventos que suceden en la salvación. Here's step one. Aquí está el primer paso. Esa palabra step va a significar paso hacia adelante. As soon as the sinner, by faith, Dice, tan pronto como el pecador, mediante la fe, accepts God's general pardon, acepta el perdón general de Dios, he is personally justified. está justificado personalmente. Justification Entonces, la justificación is thus by grace through faith without works. de este modo es por gracia, mediante la fe, sin obras. Justification puts the believer into possession La justificación lo coloca al creyente en posesión of all the merits or blessings secured by Christ. de todos los méritos y de todas las bendiciones que Cristo ha ganado. The justified sinner has entered into the state of grace and peace, El pecador justificado ha entrado entonces en un estado de gracia y de paz, in which he is assured en el cual se le asegura of his present and final salvation. su salvación actual y final. This is where Mueller starts. Este es el punto donde empieza Müller. The first act of salvation Entonces, el primer acto de salvación consists in receiving the pardon of God for justification. consiste en recibir el perdón de Dios para la justificación. And I want to tell you why he does this. Y quiero explicarles por qué él empieza allí. The Lutheran tradition Porque la tradición luterana is polemically against Rome at every point. polémicamente está contra Roma, opuesta a Roma en cada punto. And what does Rome say about justification? ¿Y qué es lo que dice Roma acerca de la justificación? It's a lifelong process of moral transformation, Dice que es un largo proceso de vida de transformación moral, whereby you gradually merit the favor of God. donde poco a poco, gradualmente, uno llega a merecer el favor de Dios. In order to check that error Para poder contradecir ese error and avoid that error, y evitar ese the error, Lutheran says we will begin with justification sola fide. los luteranos dicen, vamos a empezar con la justificación por la sola fe. We will begin with the imputation of Christ's righteousness. Vamos a empezar con la imputación de la justicia de Cristo y el perdón de los pecados. And so the Lutheran prioritizes justification Así es que los luteranos, en ese punto, priorizan la justificación in order to avoid the idea that justification is moral change. para poder evitar la idea de que la justificación signifique cambio moral. And make that clear from the very beginning. Y dejar eso en claro desde el mismo inicio. But then the question arises, Pero entonces la pregunta surge de esta manera. how does justification relate to the rest of salvation applied? ¿Cómo se relaciona la justificación con el resto de la redención aplicada? Right? It's got to be related. Tienen que estar relacionadas. So, Así que, step 2, paso 2. quote, Eso es lo que dice Müller. justification effects the mystical union. La justificación efectúa la unión mística. By which the Holy Trinity, Mediante la cual la Santa Trinidad, in particular the Holy Spirit, en particular el Espíritu Santo, dwells in the believer. habita en el creyente. The mystical union is the result of justification, Es decir, la unión mística es el resultado de la justificación not the cause of it. y no es la causa de la justificación.
Mystical union is the result of justification. Entonces la unión mística es el resultado de la justificación. Justification effects the mystical union. En otras palabras, es la justificación la que efectúa a la unión mística. So that union is related to justification. Así es que la unión está relacionada con la justificación. Please hear this. Por favor, escuchen bien esto. In a causal way. En una manera causal. Justification produces, causes, effects mystical union. La justificación produce, causa Mystical union. la unión mística con Cristo. What would Calvin say about that? ¿Qué es lo que diría Calvino acerca de ello? That justification Diría que is union. ¿qué diría Calvino acerca de aquello de Lutero, que la justificación causa la unión mística? Do you want righteousness? Calvin asks. Calvino preguntaba, ¿quiere usted justificación? ¿O quiere usted santidad o rectitud? You must first possess Christ. Primero tiene que poseer a Cristo. So the Lutheran here Así es que los luteranos en este punto has reversed the relationship. han invertido la relación. Justification is causally prior to union. La justificación es causalmente anterior a la unión. But what about sanctification? Pero ¿qué acerca de la santificación? Listen to this quote. Escuchen esta cita. Justification produces sanctification. Ellos afirman que la justificación produce la santificación. He goes on, sanctification follows justification as its effect. Así dice, que la santificación sigue a la justificación como efecto de ella. Elsewhere in his volume, En otra parte de su volumen, Muller says that justification Müller dice que la justificación confers the state of grace, confiere el estado de gracia confers union with the y Godhead, confiere también la unión con la deidad confers. y que en tercer lugar confiere la santificación. That means then Eso significa entonces union, state of grace, que la unión con Cristo, el estado de gracia, justification. que la santificación Justification confers these things, gives these things to you. dice que la justificación confiere unión con Cristo, estado de gracia y también la santificación. So that when you're thinking about the Lutheran structure Así es que cuando nosotros pensamos acerca de la estructura luterana, of the application of redemption, de la aplicación de la redención, instead of being union-centered, en lugar de ser centrada en la unión con Cristo, it is justification. está centrada en la justificación. Justification effects mystical union, Porque la justificación efectúa la unión mística confers union with the Godhead, y también nos confiere unión con la deidad produces sanctification. y que produce la santificación. Functionally, it serves the place of union in Reformed theology. Funcionalmente, en la teología luterana, la justificación sirve como sirve en la doctrina reformada la unión con Cristo. In fact, Muller goes on to make some very strong statements about the function of justification. En efecto, Müller va a pronunciar unas declaraciones bien fuertes acerca de lo que hace la justificación. On page 371 of his book, Christian Dogmatics, En la página 371 de su libro Dogmática Cristiana, he says this: él dice lo siguiente: it requires little proof no se necesita mucha prueba that the article of justification para explicar que el artículo sobre la justificación by faith por la fe is the central doctrine es la doctrina central of the entire Christian religion. de la totalidad de la religión cristiana.
Now that's something I highlighted Eso es algo que yo he tenido que resaltar aquí, because it's so different Por- from Calvin. porque es completamente distinta la formulación de Juan Calvino. Where you find an affirmation that justification is causally prior to union and sanctification, ¿Dónde encontramos aquello de que la justificación es anterior a a la santificación y a la unión con Cristo? and that justification by faith is the central doctrine of Christianity? Él dice, eso es así porque la doctrina de la justificación es central a la doctrina cristiana. There you have Lutheranism. Eso es lo que es el luteranismo. Now, what would some focusing points be for the Reformed tradition as a central concern? ¿Cuáles serían los puntos de preocupación central para el calvinismo y el luteranismo? Some have been Trinity, Para algunos ha sido la Trinidad, Kingdom of God, para otros ha sido el reino de Dios, Covenant and Eschatology, para otros han sido el pacto y la escatología, as things that are more basic than justification. cosas que son mucho más básicas que la justificación. But for the Lutheran, the article of justification by faith Eso para los reformados. Pero para los luteranos, el artículo, la declaración de la justificación por la fe, is the central doctrine of the Christian religion. es la doctrina central de la religión cristiana. Now, Müller gets this from Pieper, Ahora, obviamente, Müller está copiando esto de Piper. who himself gets it from Melanchthon, basically. Y a su vez, Piper la obtuvo de Melanchthon. But Pieper, in his volume, Christian Dogmatics, Pero Piper, en su volumen sobre dogmática cristiana, volume 2, en el volumen 2, page 512, página 512, says this: dice lo siguiente. In Lutheran theology, En la teología luterana, the article of justification el artículo sobre la justificación is the chief article es el artículo principal by which Christian doctrine mediante el cual la doctrina cristiana and the Christian church y la iglesia cristiana stands and falls. se levanta o se cae. Here's the quote. It is the apex Dice, esto es el pináculo of all Christian teaching. de toda la enseñanza cristiana. The apex of all Christian El pináculo de toda la enseñanza cristiana is justification by es la justificación por fe, según los luteranos. Do you hear how centrally important and structurally significant justification is in Lutheran theology? ¿Se dan cuenta ustedes cómo la teología luterana tan central e importante es la doctrina de la justificación por la fe? Pieper on page 513. Y en la página 513 vuelve a decir Piper, This doctrine of justification by faith esa doctrina de la justificación por la fe in the crucified Christ en el Cristo crucificado is the central article not only in Paul's theology, es, dice el artículo central, no solamente en la teología paulina, but in Scripture. sino en la escritura misma. All doctrines serve the doctrine of justification. Todas las doctrinas sirven a la doctrina de la justificación. So, in one last summarizing statement, Así es que en una última declaración de tipo resumen, which I would call overstatement, but that's critique. que yo lo critico como que me parece una declaración fuera de foco en realidad. On page 372, Muller says this: En la página 372, esto es lo que dice Müller. The doctrine of justification by faith La doctrina de la justificación por la fe in the crucified and risen Christ en el Cristo crucificado y resucitado is the entire gospel. es la totalidad del Evangelio. That is Lutheranism. Eso es el luteranismo hoy. Now, here's what I want to say by way of interaction with this. Y esto es lo que yo diría a manera de interacción con ellos.
And the first one is a positive thing that I want us to remember. Y lo primero que quiero decir es algo positivo, algo que debemos recordar. Lutherans are brothers in Christ with us as Calvinists and Presbyterians. Los luteranos con nosotros somos hermanos en Cristo como reformados, ¿ok? They stand shoulder to shoulder with us against the manifold errors of Rome. Nos hemos puesto de pie y hemos trabajado hombro a hombro en nuestro debate con los teólogos de la Iglesia romana. They are fellow Protestants. Son compañeros protestantes. And we need to treasure that and give it its proper emphasis. Y tenemos que apreciar eso como un tesoro y ponerlo en su propio lugar, reconocerlo. A second positive point Un segundo punto positivo que debemos hacer los reformados is that in terms of narrow catechetical definition, es que en términos de una definición catequética más específica of what justification in itself is, acerca de lo que es la justificación en sí misma, Lutherans and Calvinists agree. los luteranos y calvinistas concordamos. All of your sins are remitted for Christ. Por ejemplo, todos nuestros pecados son remitidos por Cristo. All of his righteousness imputed to you, Toda su rectitud nos ha sido conferida o imputada and received by faith alone. y ha sido recibida solamente por la fe. And we praise the Lord for that common. Y alabamos a Dios por ese entendimiento común que tenemos con ellos a ese punto, en ese punto. So the Reformed and Lutheran don't disagree on the definition of justification. Así es que los reformados y los luteranos no diferimos en la definición de la justificación. They disagree on the theology of justification in relation to you. Nuestro desacuerdo está en la relación que tiene la justificación con la unión con Cristo. And I'll tell you some of the concerns that I have about the Lutheran tradition. Y voy a transmitirles mis preocupaciones que tengo respecto de la tradición luterana, hablando de esa relación. But before we do, I just want you to see that the chart says it all. Pero antes de seguir adelante, quiero asegurarme de que ustedes puedan captar que este gráfico explica con claridad It makes el this tema. obvious. And these are all quotations from Lutherans. Y como ustedes se dan cuenta, este gráfico proviene del contenido de las citas que he hecho de estos teólogos luteranos. This chart is all quotations from Calvin and the Westminster Standard. Y este gráfico viene de entender la teología de Calvino y de los estándares de Westminster. So this is one reason why while we are Protestants, Esta es una de las razones por las cuales, aunque somos protestantes, we're not Lutherans. no somos luteranos. See? ¿Sí? Now, by way of some critique, Ahora bien, exhaustive, but just some- voy a resumir una crítica a la posición luterana. and the first point is due to an overly stated polemic against Rome. Ahora bien, la primera crítica es esta. Debido a un exceso polemista contra la Iglesia de Roma, The Lutheran makes a benefit of union los luteranos hacen del beneficio de la unión, more basic than union itself. lo hacen más fundamental que la propia unión. It makes justification Entonces hace de la justificación antecedent to union. antecedente o anterior a la unión. And in so doing, Y al hacer ello, Lutherans assert justification occurs prior to union. los luteranos llegan a afirmar que la justificación ocurre anteriormente a la unión con Cristo. While still not united to Christ, you are justified. En otras palabras, aunque todavía no está unido a Cristo, ya está justificado. Which strains beyond recognition biblical truth. Lo cual en realidad rompe la verdad bíblica más allá del reconocimiento. Secondly, Segundo, the Lutheran tradition, la tradición luterana, insofar as it seeks to identify the gospel with justification,
justification. En tanto y en cuanto trata de identificar el Evangelio con la justificación, Trends toward reducing the gospel to a legal category. tiende a reducir el Evangelio a una categoría legal, At the expense of the more basic relational a category. a expensas de una categoría más básicamente relacional. And it eclipses the fact Y entonces eclipsa o oscurece el hecho de que that justification subserves union la justificación subsirve a la unión and subserves communion. y también sirve a la comunión. Justification is a means to a higher end. En otras palabras, la justificación es un medio para fines más elevados, a un fin más elevado. It is not the end in itself. No es el fin en sí mismo. It is not the apex of all. No es el pináculo de toda la doctrina cristiana. Not the most basic doctrine. No es la doctrina más fundamental de la Biblia. It subserves union and communion with Christ. Es subsirvienta de la unión y comunión con Cristo. And by identifying justification with the gospel, Y al identificar la justificación con el Evangelio, eclipses the priority of union and communion. eclipsa la prioridad de la unión y comunión con Cristo. And moves in the direction of benefit-centered Y Christianity. entonces se mueve en una dirección de un cristianismo centrado en los beneficios de Cristo, Rather than benefactor-centered Christianity. en lugar de centrarse en Cristo como benefactor. Let me use an analogy. Voy a usar una analogía. Justification is one beautiful room in the Father's house. La justificación es un hermoso cuarto en el hogar de Dios, But it is not the whole of the Father's house. pero no es toda la casa de Dios. And the Lutheran view runs the risk of confusing a part with the whole. Y el punto de vista luterano corre el riesgo de identificar una parte de la casa de Dios con toda la casa de Dios. So that we should encourage our Lutheran brothers and sisters De manera que es nuestro deber animar a nuestros hermanos en Cristo y hermanas en Cristo del campo luterano to step out of the room a salir de aquel un solo cuarto hermoso de la casa de Dios and explore the full range of the expansive mansion y explorar en su extensión total esa gran mansión of union and communion with God in Christ. de la unión y comunión con Dios en Cristo. Now, thirdly, En tercer lugar, this is going to be a fairly hard punch, but I don't mean to hurt anyone. este va a ser un puñetazo bien duro, pero no tengo la intención de que alguien de ustedes salga herido con eso de aquí. There's a danger in the Lutheran view, Hay un peligro en esta perspectiva luterana. and it is an ironic and unintended Y danger. por supuesto creo que es un peligro no intencional de parte de ellos. And I'll try to make it as clear as I know how. Y quisiera tratar de esclarecerlo lo máximo posible. The Lutheran tradition departs from the Reformed in a critical area. La tradición luterana se aparta de la Reforma en una área muy importante And moves closer to Rome in the same area. y se acerca en esa área mucho más a la Iglesia romana, In that it ascribes to the act of justification en el sentido de que le adscribe o asigna al acto de justificación an inherently renovative function. una función inherentemente renovadora. Justification on the front end Entonces, digamos, en la parte más visible, la justificación is an act of God that brings forgiveness es un acto de Dios que trae el perdón and imputed righteousness. y que imputa rectitud o justicia. But justification also Pero al mismo tiempo, dicen ellos, la justificación produces renovation, produce renovación, en este caso santificación, produces
transformation. produce transformación. And insofar as justification produces transformation, Y en tanto y en cuanto la santificación produce transformación, it has the same sort of renovative function that justification has in Rome. tiene la misma función renovadora que tiene la teología romana. Now, on the surface, Ahora, en forma superficial, and this is, we have to appreciate this, y debemos apreciar este punto, it's not Roman Catholic, no es católica romana per se, because the Lutheran affirms porque los luteranos afirman what the Romanists deny, lo que los católicos romanos niegan. imputed righteousness. Por ejemplo, ellos afirman la justicia imputada. But the Lutheran also affirms with the Romanists Pero al mismo tiempo, junto con los católicos romanos, los luteranos afirman that justification effects moral transformation. que la justificación efectúa transformación moral. And at that point, Y en ese punto, when justification includes a renovative aspect, cuando la justificación incluye este aspecto renovador, here's the key. y esa es la clave, Lutherans can no longer maintain los luteranos no más pueden sostener the exclusively forensic character of justification. el carácter exclusivamente forénsico o legal de la justificación. Because justification is both a forensic act of forgiveness and imputation, Porque para ellos la justificación es un acto forénsico en el sentido de que perdona los pecados and the producer y además es el que produce of moral change. el cambio moral. It's not an accident Entonces no es un accidente that Lutherans and Roman Catholics on the main line el que los luteranos y los católicos romanos are talking about an ecumenical doctrine of justification. puedan tener la libertad de hablar juntos acerca de una doctrina de la justificación. Because both recognize a place for renovation Porque ambos reconocen un lugar para la renovación in justification itself. en la justificación en sí misma. It is only the Reformed tradition out of Lutheran, Roman Catholicism, and the Reformed Es únicamente la tradición luterana, tomando en cuenta la doctrina reformada y la doctrina católico-romana, It is only the Reformed tradition that maintains an exclusively forensic justifying act. entre estas tres, solamente los reformados mantenemos un carácter exclusivamente forénsico de la justificación. And let me say this. Y permítame decir lo siguiente. The implication of this third point La implicación de este tercer punto del cual ya hablé was not clearly foreseen by the Lutherans. no estaba claramente previsto por los luteranos. But once it's pointed out, Pero una vez que ha sido señalado, it shows the need for further reformation in Lutheran doctrine. nos muestra la necesidad de que la reforma en Lutero siga profundizándose entre los luteranos. The Lutheran overreaction to Rome Entonces, esta sobrereacción excesiva de los luteranos contra la Iglesia de Roma winds up taking only a half measure. termina teniendo solamente una justificación a medias. The full measure against the Roman Catholic error is not found in Lutheranism. Entonces, todo el remedio que se necesita contra la doctrina de justificación romana no está en la doctrina luterana. It is found in Calvinism. Se encuentra en la doctrina de Juan Calvino. Through a proper union with Christ Es decir, a través de una apropiada unión con Cristo and an exclusively forensic justification. y mediante una justificación exclusivamente forénsica o legal, That remains distinct at every point donde se hace una distinción en cada punto from sanctification. de la santificación. Now let me make a couple of additional comments about Calvin and the Westminster Standards now that you've seen that. Ahora bien, quisiera hacer un par de comentarios acerca de la doctrina de Calvino y de los estándares de Westminster. And I'm doing this a little bit tongue in cheek, what I'm about to do. Y lo estoy haciendo esto un poquito a manera de hacer una pregunta retórica, ¿ok? But can anyone in this room ¿Alguien de ustedes en esta sala
show me in the Westminster Standards ¿Me puede mostrar dónde en la confesión, en los estándares de Westminster, where justification is said to produce sanctification? en alguna parte se dice que la justificación produce la santificación? I'm not trying to be aggressive. No quiero ser agresivo, por supuesto. It's a rhetorical question. Es una pregunta retórica. Not even Pastor Clausen can, Ni siquiera el pastor Clausen puede hacerlo. because it's not there. Porque no está ahí, pues, no se encuentra en los estándares de Westminster. I don't have this in my notes, No tengo esto aquí en mis notas. but I'm pretty sure it's questions 75 and 77, Shorter or larger. larger catechism. Pero estoy seguro que quizás es la pregunta 76 o 77 del Catecismo Mayor That tells us what effects sanctification. que nos dice qué es lo que efectúa la santificación. And I'll come close to a quote here, but it will not be perfect. Y voy a tratar de ser lo más literal, aunque no sea perfecto en la citación de esas respuestas del Catecismo Mayor. I think someone might be bringing me something from which I can quote. Now, listen to this language. And it's 75. Sí, es cierto. Aquí está el Catecismo Mayor. Yeah, it's 75. Respuesta a la pregunta 75. Escuchen el lenguaje. Listen to the difference on the efficient cause of sanctification. What causes sanctification? Escuchen acerca de esta pregunta. ¿Qué es lo que causa? The Lutheran says it's justification, right? ¿Qué causa la santificación? Los luteranos dicen que es la justificación. What is sanctification? Aquí está la pregunta del Catecismo Mayor 75. ¿Qué es la justificación? No, ¿qué es la santificación? ¿Qué es la santificación? Sanctification is a work of God's grace, Dice, la santificación es una obra de la gracia de Dios, whereby they whom God hath mediante la cual aquellos que tienen a Dios before the foundation of the world antes de la fundación del mundo, chosen to be holy han sido elegidos por Dios para ser santos, are in time. y ellos en el debido tiempo, And now here it is. Through the powerful operation of His Spirit, a través de la poderosa operación de su Espíritu, applying the death and resurrection of Christ, to them, aplicándoles a ellos la muerte y resurrección de Cristo, are renewed in their whole man after the image of God. son renovados en la totalidad de su ser según la imagen de Dios, And they die more and more to sin and rise to newness. y mueren más y más al pecado y resucitan para vida. Do you hear the difference? ¿Pueden ustedes darse cuenta de la diferencia? The productive causal agency of sanctification Es decir, la causa productiva y efectuadora de la santificación in Reformed theology en la teología reformada is not justification. no es la justificación, It is the Holy Spirit. es una obra del Espíritu Santo de Dios. Calvin, earlier, if you'll remember, Mucho más antes, Juan Calvino, como estábamos diciendo, si ustedes recuerdan, I can't remember the page right now. no recuerdo ahorita la página en su obra de la institución, It's his commentary in 1 Corinthians. pero es su comentario sobre 1 Corintios 1:13. Says that sanctification is, quote, Dice que la santificación es by His Spirit. por medio del Espíritu de Dios. So, Calvin and the Westminster Standard. Así es que Juan Calvino y los estándares de Westminster, Gracias, hermano. thank you, brother. Calvin and the Westminster Standards He saved your skin. Bueno, Calvino y los estándares de Westminster are not in agreement with Lutherans no concuerdan con los luteranos on the role of justification. acerca del rol de la justificación. In fact, Calvin and the Westminster tradition Es más, Juan Calvino en la tradición de Westminster, would say that the Lutherans have confused ellos afirmarían que los luteranos habían confundido the Holy Spirit in justification. el Espíritu Santo y la justificación.
Now let me make one more finer point Voy a tratar de hacer una crítica con un punto un poquito más elaborado, that will assist you, especially those of you who read a lot of theology. que les va a entusiasmar especialmente a aquellos de ustedes que les gusta leer un montón de teología. Certain later theologians in the 19th and 20th centuries En el siglo XIX y XX, algunos teólogos will say that justification dirían que la justificación is not the efficient cause of sanctification. no es la causa eficiente de la It santificación, doesn't produce sanctification. que no produce santificación, The Holy Spirit's the efficient cause. que la causa eficiente es el Espíritu Santo, dirían. Some will say that justification is an instrumental cause. Pero algunos dirían, entonces en ese caso la justificación es una causa instrumental. And when they say that, Y cuando ellos dicen eso, they're thinking and talking just like Calvin did están hablando en forma muy parecida a lo que Calvino hablaba, when he said that unless you grasp God's judgment toward you, cuando decía que a menos que ustedes entiendan el juicio de Dios contra you ustedes, cannot build true piety before God. entonces no pueden construir verdadera piedad delante de Dios. Justification doesn't make you holy. Es decir, la justificación no lo hace santo a usted, el Espíritu Santo lo hace santo a But usted. justification can be an instrument that the Spirit uses Pero la justificación puede ser un instrumento que utilice el Espíritu Santo to further your progress in holiness. para poder avanzar su progresión en santidad, For reasons that I could explain but would take way too long. por razones que son explicables, pero tomaría un larguísimo tiempo. Even in a reformed tradition, Incluso en nuestra tradición reformada, Lutheran and Reformed views get confused. los puntos de vista luteranos y reformados constantemente se confunden. And I want to tell you one reason, but not the whole set of reasons. Y solamente voy a decirles una razón principal, no todas las razones. This has not always been the case, No siempre ha sido este el caso, but in the late 20th century, pero en la parte final del siglo XX, especially in the United y States, especialmente ahí entre esos americanos, pan-confessional alliances hay unas alianzas llamadas panconfesionales among Lutherans and Baptists and entre Presbyterians, luteranos, presbiterianos y bautistas. they were formed. Se formaron. And they were standing against Roman Catholicism Y claro que juntos estaban en contra del catolicismo romano and against evangelicalism. y contra el evangelicalismo. And they united around slogans Y, from the y Reformation. entonces se unieron acerca de ciertos eslogans de la reformación, de la reforma, Sola Scriptura. como por ejemplo sola escritura, Sola Gratia. sola gracia, Solus Christus. solo Cristo, Soli Deo Gloria. soli Deo gloria, sola fide Sola Fide. y sola fe. Okay. Sola Fide. What is that? Justification by faith Es alone. decir, sola fide, justificación solamente por fe. Do Lutherans believe you're justified by faith alone? Claro que los luteranos creen que son justificados solamente por la fe. Yes. Sí, por supuesto. Do Reformed believe you're justified by faith alone? ¿Creen los reformados que somos justificados solamente por la fe? Yes. Por supuesto que sí. So can they both affirm sola fide? Así es que pueden ambos afirmar la sola fide. Yes. Por supuesto. But do they have the same theologies of union and justification? Pero tienen luteranos y calvinistas la misma doctrina sobre la unión con Cristo. No. No. But Pero for some time since I'm just going to pick an arbitrary year, 1985. por algún tiempo, más o menos alrededor de 1985 por ahí, Up until today, hasta el día de hoy, these leaders have taught only sola fide. estos líderes han enseñado solamente la sola fide. Only the points of commonality. Solamente han enseñado sobre los puntos donde hay acuerdo And have not gone back to the primary sources y no han vuelto a las fuentes primarias to affirm the distinctiveness and integrity of the Reformed tradition. para afirmar la integridad y la distintividad de la tradición reformada Over against the Lutherans. sobre
o incluso en oposición a la doctrina luterana. And one of the unfortunate implications of that Y una de las implicaciones desafortunadas de ello is that some Reforms start to think that the Lutheran view is the Reformed view. algunos han empezado a pensar que la perspectiva reformada es la perspectiva luterana es la reformada. And that is why this sort of lecture here Y esa es la razón por la que he traído a ofrecerles esta lección de esta tarde. is very important for you to understand. Y es importante que entendamos esta distinción. In a different context, I could give you about a 45-minute lecture Si el contexto fuera distinto, podría extenderme 45 minutos más en esta lección where I interact with a professor from the United States y podría mostrarles cómo yo he tratado de interactuar con un profesor luterano de Estados Unidos, whose name is Michael Horton. cuyo nombre es Michael Horton. Know that name, I'm sure. ¿Algunos conocen el nombre Michael Horton? And he wrote a book entitled Covenant and Salvation Y él escribió un libro, una obra llamada Pacto y Salvación, that uses speech act theory que él usa esta teoría to make justification the starting point según la cual él hace la justificación como el punto de partida of the whole application of redemption. de toda la aplicación de la redención. And I interacted with him in some discussions online. Y por supuesto en el internet yo he tenido interacción con él en este debate And tried to point this sort of thing out. y he tratado de señalar las cosas que he señalado aquí. So my point is it's closer to home than some of you might think. Así es que lo que estoy diciendo aquí está más cercano de la verdad reformada de lo que muchos de ustedes podrían pensar. I'm going to leave you with a summary of the situation from one of my very favorite theologians. Voy a dejarles con unas declaraciones en forma de resumen de uno de mis teólogos más favoritos. One guess. Piensen quién será. Vos, muy bien. Cierto, no era ni Calvino, Lutero, es Gerhardus Vos. And this is from his book, Redemptive History and Biblical Interpretation. Este viene de su libro que se llama Historia Redentora e Interpretación Bíblica, Page 256. de la página 256. Tell me if he got the primary sources right. A ver, dense cuenta si él está hundiendo su pensamiento en las raíces, en las fuentes primarias. He says, by faith, the Christian is a member of the covenant of grace. Dice, mediante la fe, el cristiano es miembro del pacto de gracia. And that faith has a wide outlook, Y esa fe tiene una perspectiva amplia. a comprehensive character, Tiene un carácter comprensivo, which not only points to justification, que no solamente señala hacia la justificación, but also to all of the benefits sino que también señala a todos los beneficios which are in Christ. que están en Cristo. Whereas the Lutheran Mientras que los luteranos tends to view faith one-sidedly, tienden a ver la fe desde una sola perspectiva, only in its connection with justification. solamente en su conexión con la justificación. For the Reformed Christian, Pero para los cristianos reformados it is saving faith es la fe salvadora, in the full magnitude of the word. en la plena magnitud de la palabra. According to the Lutheran, Según los luteranos, the Holy Spirit first generates faith in the sinner, el Espíritu Santo en primer lugar genera fe en el pecador, who temporarily still remains outside of union with Christ. mientras que temporalmente ese pecador aún se mantiene fuera de la unión con Cristo, Then justification follows faith, y luego después la justificación sigue a la fe, and only then in turn y a su turno solamente allí does the mystical union with the mediator take place. toma lugar la unión mística con Cristo. We saw that, right? Ya hemos visto esto, ¿verdad? Ya saben de dónde sale. The Reformed outlook, the covenantal outlook, Es decir, la perspectiva pactual
is the reverse. es lo reverso. One is first united to Christ, Uno primero está unido a Cristo, the mediator of the covenant, el mediador del pacto de gracia. by a mystical union Y por esa unión mística which finds its conscious recognition in faith, que encuentra su reconocimiento consciente en la fe, by this union with Christ, mediante esta unión con Cristo, all that is in Christ is simultaneously given. todo lo que es de Cristo nos es dado simultáneamente. Faith embraces all this. La fe toma posesión de todo esto. It grasps not only justification, No solamente abraza la justificación, but lays hold of Christ sino también se hace de Cristo, se agarra de Cristo as prophet, priest, and king, como profeta, sacerdote y rey, as his full and rich Messiah. así como sería él el completo y pleno Mesías. Do you see why I like Voss? Ustedes pueden dar cuenta por qué me gusta vos, ¿verdad? That's as close as you'll get to the beauty of Calvin. Eso es lo más cercano que uno puede acceder a la belleza de la propuesta teológica de Calvino. This is worth maintaining. Esto es importante, es mantenerlo y sostenerlo. This is not an academic debate. Esto no es un debate académico. It's not about just being able to draw things on the board No se trata solamente de hacer esquemas en la pizarra or offer theological critiques. o de ofrecer críticas teológicas. No es eso solamente. This is about maintaining Esto tiene que ver con el mantener the vitality la vitalidad and the vibrancy y el fervor of the church's life in Christ de la vida de la iglesia en Cristo and situating the benefits of life in Christ y situar los beneficios de la vida en Cristo in terms of union and communion with the benefactor. en términos de unión y comunión con el benefactor. You need Christ. Ustedes necesitan a Cristo, I need Christ. yo necesito a Cristo, And our theology must make him as clear as y nuestra teología debe dejar a Cristo en claramente, because he, by the Spirit, porque Jesucristo por el Espíritu is the one who will bring you to himself. es el único que puede llevarlo a usted hacia Él, For the fullness of life in his Father's house. para que tenga plenitud de vida en la casa de su Padre. Thank you. Gracias. Let's take a quick break and then we will have very little time to go to the next lecture, but we'll try. Vamos a tener un receso pequeño y vamos a tener una pequeña lección enseguida.